predicador del miedo. El último tripulante del barco. Cada pieza minúscula se encontraba en un montoncito que tenía para cada tipo. Ordenadas por forma, tamaño y color, aquel viejecito sabía perfectamente dónde se encontraba cada pieza y las tomaba, cual cirujano con sus pequeñas pinzas, para colocarla en el lugar exacto del barco. Desde una posición alta, un lugar bastante pequeño pero con buena ubicación, Raúl contemplaba a aquel anciano trabajar. Don Rodolfo era la fiel figura de la paciencia. Raúl veía toda la habitación de aquel calvo y encorvado viejecito que construía un pequeño barco dentro de una botella. Cuando el timbre de la casa sonó y el anciano se levantó lentamente de su banco de trabajo, revisó su reloj de pulsera y echó una mirada cómplice a Raúl. «Te lo dije, amigo», exclamó don Rodolfo. «Siempre se atrasan, pero llegan sin falta. Solo hay que esperar». Raúl no contestó. De todas formas, el anciano no lo escucharía, y su garganta estaba dañada de tanto gritar por 2 días consecutivos. Se mantuvo firme con las manos apretando la barandilla. Desde su posición alta, miró a don Rodolfo acomodándose los pantalones de vestir café y su camisa beige bien planchada, con lápiz y bolígrafo en el bolsillo delantero. Aquel atuendo le daba el aspecto de un profesor de antaño. Había sido contador y docente en su juventud, pero ahora vivía cómodamente de su generosa pensión, y algunas personas decían que había hecho una fortuna. Y era precisamente por eso por lo que Raúl estaba ahí en un principio. Iba a ser fácil, según pensó Raúl. Entraría a la casa del buen anciano, lo sometería y se llevaría todo lo que pudiera: joyas, alhajas, dinero en efectivo. Él era joven y fuerte, y don Rodolfo tenía 91 años cumplidos. «Basta un golpe para mandarlo al cielo, si no me deja opción», pensó Raúl en algún momento mientras planeó el robo. Un robo que canceló a último minuto, muy a su pesar. Aquella noche, 2 días atrás exactamente, Raúl también tocó a la puerta de don Rodolfo, y éste le abrió confiadamente. Entró sin contemplaciones, gritando y amenazando al frágil anciano, quien solo se echó para atrás como un bebé asustado, manteniendo el equilibrio para no caer. Entre gritos, Raúl le pidió al viejo mostrarle los lugares donde tenía las joyas, y el viejo, espantado, así lo hizo. Mostró cada lugar y escondite, cada alajero y cada cofre, pero para Raúl no era suficiente. «Es todo lo que tengo, hijo», le había dicho don Rodolfo. «Me miente. Esto no alcanza ni para vivir 1 año», le reclamó Raúl. «Sé que tiene mucho dinero, viejo. ¿Dónde lo esconde?». Tiraba del buen anciano por el cuello del saco tan fácilmente como se pudiera manipular una bolsa llena de algodón. «No tengo dinero, hijo. No tengo tanto», externó el anciano. La rabia de Raúl era evidente. Quería matar a aquel abuelo por burlarse de él. «Nadie se burla de mí. ¿Acaso no sabe quién soy? Conmigo no se juega», pensó. «No tengo dinero, joven, pero tengo algo más valioso que el dinero», terminó diciendo el anciano, despertando la codicia de su agresor. La furia de Raúl se apagó por un momento, gracias a la curiosidad, como si hubieran abierto una llave de agua sobre él y el chorro apagara aquel fuego crepitante y rabioso de su cabeza suavemente.
¿De qué habla, anciano?, preguntó. Un tesoro aún más valioso que el dinero. Te lo mostraré si prometes no hacerme daño, suplicó don Rodolfo. Una sonrisa tosca se dibujó en el rostro de Raúl. Un tesoro mucho más valioso que el dinero también podía venderse. Si era verdad aquello que decía el anciano, tal vez no tendría que trabajar nunca más. Muéstrame entonces, ordenó Raúl, empujando levemente al contador jubilado por los hombros. Don Rodolfo se encaminó hacia una puerta al costado de una mesita de sala. Sacó una pequeña llave del bolsillo y entraron a un estudio espacioso con aura vieja, muebles de roble, pisos de mármol. Sobre las paredes, cuadros que Raúl no entendía ni le parecían bellos, pero que supuso podría vender. Enormes libreros llenos de libros gordos y viejos cubrían 2 de las paredes del estudio, donde además, por delante de los libros, barcos en botellas de todo tipo de tamaños sobresalían de entre todas las artesanías de aquel lugar. Un escritorio enorme se encontraba al centro del estudio, adornado con estatuas y efigies que a Raúl le parecieron muy costosas, y detrás de este, un pedestal donde se encontraba otro barco dentro de una botella vieja y amarillenta, la más deforme y vieja que en su vida había visto Raúl. Un enojo repentino le exaltó el corazón. Aquel viejo tenía una gran colección de arte en ese lugar y se lo había ocultado en un principio. Contuvo su enojo, pensando en todo lo que podía obtener de aquella habitación, pero sobre todo en el tesoro prometido. Aquella misma habitación era precisamente el estudio donde se encontraba ahora Raúl, viendo a aquel viejo encaminarse para abrir la puerta ante el llamado del timbre. Una voz resonó por detrás de Raúl. «Hombre, deberías bajar y emborracharte. No pierdas tiempo ahí parado», le gritaron por la espalda. Uno de los muchos hombres que se encontraba en aquel lugar. Hizo caso omiso. No quería, todavía no aceptaba estar ahí. Por más que el viejo les entregaba cajas enteras de comida y licores, y por más que le había prometido que no trabajaría nunca más, Raúl se sentía estafado. El otro hombre desapareció por donde vino ante el silencio de Raúl. Volvió la vista de nuevo al estudio y el viejo ya se acercaba a paso lento y detrás de él, un joven de talla simple le seguía el paso. Raúl miró a don Rodolfo sentarse detrás del escritorio, no sin antes ofrecerle la otra silla al joven. Don Rodolfo sonreía mientras platicaba de las aventuras magníficas que le sucedieron hacía años. El nuevo muchacho, sorprendido, con los ojos bien abiertos, imaginaba todo lo que le decía el contador, mientras bebía un poco de whisky en las rocas que le había ofrecido momentos antes. Raúl también escuchaba atento lo que el anciano contaba, aunque el sonido se distorsionaba a través del cristal, pero escuchó con atención una vez más la historia. Cuando era joven, antes de casarme, tuve una gran afición, comenzó a contar el anciano. Un sueño de niño que no cumplí hasta que mi padre pudo comprar su primer yate. En ese momento era joven y la pasaba todo el tiempo en el mar. Iba de puerto en puerto y realicé un viaje que casi me costó la vida. Naufragué porque una tormenta me alejó de las costas y yo, que no era ningún experto navegante aún, perdí el rumbo. Me quedé sin comida tiempo después y lo peor de todo, sin agua. Fue entonces que don Rodolfo le contó el extraordinario sueño que tuvo en una de esas alucinaciones mientras desvariaba moribundo por inanición. Se soñó salvado por un galeón español que se dirigía a América por el Caribe y su tripulación lo rescató, lo alimentó y cuando recuperó sus fuerzas, el capitán le entregó un regalo con una sola condición. Por todo lo que le quedaba de vida, Rodolfo debía enrolar a todos los hombres posibles a la tripulación eterna de aquella misteriosa nave que lo salvó. Solo un sueño, dijo el viejo.
aunque le confesó al muchacho que cuando despertó, en sus manos aún sostenía una botella de vidrio que el capitán le había obsequiado justo antes de despertar. Su yate encalló en tierra ese mismo día, siendo rescatado, y don Rodolfo nunca más volvió al mar. Tiempo después conoció a su difunta esposa, con la que estuvo casado 70 años. Desde aquel día, su afición después del trabajo era construir barcos de madera. ¿Aún hay barcos de madera?, preguntó el incauto joven, un poco alcoholizado por el whisky. Son como esos que tienen las botellas, ¿verdad? Sí, son así, solo que en grande, respondió don Rodolfo, regalándole una sonrisa, e inclinándose sobre su asiento, acercó el rostro al joven. Tengo un barco que pronto zarpará y solo hace falta un tripulante más. Raúl, desde detrás del vidrio que separaba aquella habitación donde se encontraba el viejo y el muchacho, también puso toda la atención que pudo, agudizando el oído, pese a la música y los gritos que se oían bajo sus pies. Allá abajo había hombres alcoholizados, pero no él. Raúl seguía firme observando al anciano detrás del cristal. «Maldito anciano hipócrita», pensó. ¿Un barco de madera como los de antes?, preguntó el joven, sorprendido. Así es, confirmó el anciano. Un bellísimo barco de madera. Y lo mejor de todo es que no tendrás que trabajar nunca más. Todo se te dará. Comida, alcohol, cualquier clase de alimento, cualquier cosa que necesites. Los ojos del joven se abrieron de par en par al escuchar aquella propuesta tan fabulosa. No volver a trabajar nunca más era el sueño de cualquiera. ¿Y qué debo hacer para enrolarme?, preguntó el joven emocionado. Tonto, pensó Raúl, por no decir lo que en realidad pasó por su mente. Pero él también había hablado con el anciano 2 días antes. También a él lo habían sentado en aquel viejo escritorio y también le había prometido la vida soñada. Nunca más preocuparse por el dinero ni la comida. Debí también pedir mujeres, que a nadie se le ocurrió, se lamentó Raúl. 2 días antes, él intentó atracar a don Rodolfo, y cuando éste le dijera que tenía algo más valioso que el dinero y que se lo entregaría con la única condición de no dañarlo, Raúl aceptó también sentarse en el escritorio y escuchar un momento aquella historia. No necesitas hacer mucho, le respondió el anciano al joven, que había preguntado qué debía hacer. También eso le había preguntado Raúl en su momento. Solo te pediré una cosa, continuó el viejo. ¿Recuerdas que te dije que había despertado con una antigua botella de vidrio en mis manos? Sí, respondió el joven. Lo mismo había respondido Raúl. Pues es justo esta botella. El anciano se deslizó sobre su silla hacia un lado para mostrar con su mano la botella en el pedestal de mármol que adornaba culminante aquella habitación. La botella era grande y el cristal se notaba amarillento. Dentro de él, un barco a escala que don Rodolfo explicó era idéntico a aquel que lo había salvado en sus sueños. Tanto el joven ahora como Raúl antes contemplaron aquella botella de vidrio sobre sus cabezas. Dos días antes, Raúl intuyó que esa botella era a lo que se refería el anciano cuando decía que tenía algo más valioso que el dinero. Bien, entonces hágase a un lado, había dicho Raúl desesperado, una vez que el anciano había contado toda esa piltrafa de historia. Me da igual quién se la regaló, si fue el mismísimo Barba Negra o Barba Roja o lo que sea. Deme esa botella ahora. Puedes tomarla ahora, hijo, es tuya. Solo no me hagas daño. Con esa botella no pasarás hambre nunca más, sentenció el anciano, y Raúl lo apartó con el brazo para tomar aquella botella antigua con un barquito de madera en su interior. ¿Y usted fabricó el barco?,
Preguntó el joven, dando el último sorbo al whisky para pararse y observar el barquito dentro de aquella botella. Don Rodolfo le había invitado a hacerlo. Sí, yo los armé y fabriqué cada una de las piezas. Todos los barquitos aquí los he hecho yo mismo, contestó don Rodolfo mientras miraba al joven acercarse a la botella. He dedicado toda mi vida a hacerlos. Los que ves aquí no son los únicos. Tengo galerías enteras de barquitos en botellas. He tratado de cumplir, de alguna manera, la petición del capitán. Ya no me queda mucho tiempo. Estoy viejo y cansado, y se acerca la mano fúnebre. Por cierto, joven, ese barco en la botella es el mismo barco donde tú serás tripulante. ¿Es igual a este?, preguntó el joven intrigado. Sí, el mismo, contestó don Rodolfo, enigmático. Raúl miró aproximarse al joven a través del cristal. El chico, entusiasmado, acercó sus ojos y leyó claramente el nombre del barco: El Bramador. No toques la botella, niño, pensó Raúl. Demasiado tarde, la mano del joven tocó el cristal frío de aquella misteriosa botella. Y un viento enorme sacudió el suelo de madera donde se encontraba Raúl. Tuvo que taparse las orejas, cerrar los ojos y ponerse en cuclillas, pues la fuerza de aquel elemento lo arrastraba sobre la cubierta del barco y el sonido le hería los oídos. Pero tan pronto como aquello surgió, también desapareció, como un huracán instantáneo. Aquel joven que segundos antes se encontraba frente a don Rodolfo, ahora se encontraba a los pies de Raúl. Desorientado, temblando con tremendos espasmos, como si un frío ártico lo hubiera congelado. Raúl también lo había sentido 2 días antes, cuando tomó la botella en sus manos. Se sentía como una presión inmensa sobre los huesos y las carnes. El cuerpo entero quedaba tan caliente que el ambiente parecía helado y los espasmos duraban al menos un día entero. El joven volteó a ver a Raúl, desconcertado. Raúl se limitó a escupir al suelo, justo a un lado del joven, quien se echó para atrás asustado. Aquel joven miró lo que parecía un suelo de madera, velas, mástiles, un timón, todo de madera. «No debiste tocar la botella», le recriminó Raúl, recargándose en la barandilla, desde donde observó al anciano limpiar y recoger las pertenencias que el joven había dejado sobre el escritorio. «Bienvenido a la tripulación del Bramador. El maldito barco de la botella», exclamó Raúl, dando un golpe a la madera, y luego se encaminó hacia la puerta que llevaba donde la tripulación se alcoholizaba. El joven no se movió. Miraba atónito a Raúl, pero se asió de sus pantalones cuando éste pasó a un lado. «¿Dónde estoy?», suplicó. Raúl se lo quitó de encima de una patada. «Ya te lo dije, idiota. Estás en el barco de la botella. No vuelvas a tocarme nunca», le advirtió con el índice. Pero algo en el chico despertó la poca compasión de Raúl al verlo llorar desesperadamente. Tal vez fue que él mismo se sentía como el joven, indefenso y vulnerable por primera vez. «Iré a tomar un trago como los demás», dijo Raúl más tranquilo. «Más te valdría hacer lo mismo. Supongo que eras el último tripulante
y ahora cerrará el frasco. Así que aprovecha que hay comida y alcohol en abundancia. Raúl se perdió bajo las escalerillas de donde provenía el ruido de hombres borrachos cantando. El joven, aún en shock, miró a través del cristal que ampliaba y deformaba un poco la habitación donde se encontraban. ¿Estaba dentro de una botella? ¿Era parte de una tripulación? Nadie respondió. Miró al anciano cual gigante acercarse y echar un ojo titánico que estremeció el alma del joven. Luego, aquel anciano retiró su enorme ojo lentamente y con un corcho tapó la botella, sellándola. Mientras el joven lloraba impotente y minúsculo sobre la cubierta de un barquito de madera dentro de una botella de vidrio.